Buenas noches, ¿cómo están, estimados participantes? El día de hoy, lunes 10, vamos a empezar el tema de la sesión. Hoy día nos acompaña el profesor Anthony Holguín, nos va a presentar raíces virreinales en la pintura republicana e indigenista. El profesor Anthony enseña en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tanto para lo que es la Escuela de Arte y también para el posgrado en Arte Peruano y Latinoamericano. Puedes comenzar, Anthony. Muchas gracias, Magali. Buenas tardes a todos los presentes por el curso de hoy día. En realidad es el último, ¿no?, de las sesiones. Así que voy a comentarles un poco de lo que habíamos visto la semana pasada en relación al tema de... Sí se ve, ¿no? Sí, se ve bien. Muy bien. En relación al tema de la semana pasada que vimos en el aspecto de la circulación de obras y artistas, especialmente enfocado el tema de dibujo, ¿no? En gran medida porque el dibujo era importante a nivel de formación para los artistas. Cuando me refiero a artistas, en la época virreinal es un término que en realidad no es usado en la época, es decir, los pintores o escultores o alharifes incluso, asimismo no se llaman artistas en la época virreinal, forman parte de este artesanado gremial de la sociedad, una sociedad estamentada, jerarquizada en ese sentido. Y en realidad el término o el concepto de artista recién se va a establecer con mayor precisión o mayor consolidación en el siglo XIX, ¿no? Es decir, recién en las dos primeras décadas de la República, me estoy refiriendo a las décadas de 1820, 1830, donde ya va a establecerse estas ideas, van a circular estas ideas en realidad del tema de las bellas artes en la sociedad peruana, y esto en relación con las academias artísticas del siglo XIX, va a ir consolidándose en ese sentido esta formación o este carácter del intelecto en relación con las artes pictóricas esencialmente, ¿no? De ahí porque artistas de esta primera generación de pintores republicanos, me refiero a Ignacio Merino, Francisco Lazo, Luis Montero, forman parte justamente de este núcleo inicial de la formación de artistas a la manera europea, es decir, son artistas que viajan a Europa, especialmente viajan a Francia, que es el centro cultural y artístico del siglo XIX, y en ese sentido van a viajar a Europa y van a retornar a Lima, y en Lima se va a convertir en ese sentido el núcleo interesante donde van a surgir estas ideas, y van a circular estas ideas de las bellas artes en relación a la profesión, ¿no? Una profesión, en ese sentido, académica, dirigida o influenciada por estas academias artísticas europeas, en un clima o un contexto, aún en ese momento, de talleres artísticos o talleres artesanales, en realidad, que venían todavía permaneciendo posterior a la independencia, ¿no? Entonces, hoy día voy a presentarles algunas consideraciones con respecto a lo que habíamos visto la semana pasada, es decir, un poco el tema de circulación de imágenes en relación a los dibujos, pero también vamos a ver esencialmente el tema que nos corresponde hoy día de pintura, ¿no? Para ver justamente de manera breve en realidad, por el tema, el tiempo también no nos va justamente ver muchos casos correspondientes a otras técnicas u otras obras artísticas, pero me voy a enfocar en pintura, esencialmente cuando veamos ya para el siglo XIX, ¿no? Entonces, el título es un poco esa idea que voy a prolongar a través de esta charla, esta última charla, sobre raíces virreinales en la pintura republicana e indigenista. Y esto es central puesto que estas raíces, en realidad, lo voy a centrar de manera nuclear o de manera esencial sobre el concepto, sobre el tema retratado de la figura del indio en el tema de la pintura. Me refiero en pintura, óleo sobre lienzo, pero también pinturas de, por ejemplo, acuarelas, ¿no? Y esto es importante puesto que en el siglo XIX, las nuevas repúblicas, en general en Latinoamérica, va a suceder que el tema del indio, un concepto amplio y general, en realidad lo que voy a tocar el tema o el aspecto del indigenismo, ya que se va a crear una suerte de proyectos de integración nacional, en el sentido que se van a crear discursos intelectuales, pero también políticos y culturales sobre el tema del indio, ¿no? ¿Cómo ver el indio dentro de las nuevas repúblicas?
esencialmente cómo integrarlo en esos mecanismos culturales, pero también en mecanismos industriales, porque estamos hablando de nuevas sociedades, nuevos gobiernos, nuevas formas de gobierno en el siglo XIX, y va a ser interesante ver cómo proyectos desde el campo cultural, campo artístico, se va a ver o reflexionar esta imagen de la integración del indio, ¿no? Un indio esencialmente de Perú, que es desde la época del siglo XVIII, especialmente ligado a la ilustración, va a estar muy presente en relación al tema el tema de la catalogación, de la ciencia, es decir, la ilustración científica, cómo va a ver el indio. Y esto va a prolongarse en el siglo XIX a partir de láminas, a partir de viajeros, y como estos viajeros también, viajeros europeos esencialmente, van a ver de una mirada en cierta medida romántica, idealizante, la figura del indio, pero también a partir de artistas locales, ¿no? Caso más concreto, con el tema de las obras de Francisco Pancho Fierro, que vamos a ver algunas en relación con la imagen del indio. Y esta imagen del indio va a ser traspasado en ese sentido a esta primera generación de artistas republicanos, académicos, como van a ser Ignacio Merino, por un lado, luego Luis Montero, y principalmente Francisco Lazo, ¿no? Quien va a reflexionar en ese sentido de manera más consolidada este discurso de la integración del indio al ámbito político, pero también al ámbito cultural y intelectual incluso, ¿no? Entonces vamos a ver algunas consideraciones en relación al importante, porque estamos hablando del siglo XVIII, ese tránsito del XVIII al XIX es esencial en el sentido que eh, va a ejercer una influencia muy marcada en correspondencia a la catalogación, pero también a las formas de consolidar esa imagen indígena o esa imagen del indio peruano, ¿no? Algunas consideraciones sobre el dibujo científico, estamos hablando de especialmente el último tercio del siglo XVIII, artistas como Matías Maestro, por ejemplo, artista muy conocido por la mayoría de ustedes, especialmente porque se le conoce a Matías Maestro por esa relación directa con ese lenguaje artístico también denominado neoclasicismo, que va a llegar hacia 1780-83 a Perú, y va a llegar a partir de un vínculo con un negocio comercial. Forma parte de negociantes, comerciantes vascos que van a tener un prolongado trabajo en la ciudad de Lima. Y dentro de ese circuito comercial, justamente va a estar Matías Maestro, ¿no? Va a ser uno de esos intermediarios comerciales que van a llegar a Lima. Y desde ya, en su estancia limeña, va a vincularse con comerciantes mineros. Comerciantes mineros que van a ir explorando nuevas vetas o nuevas geografías de la serranía peruana, especialmente una localidad interesante en relación con los dibujos que hace Matías Maestros, que es Cerro de Pasco. Y Matías Maestro va a realizar en ese sentido dibujos por encargo de un empresario minero llamado Martín Iriarte. Iriarte le va a encargar realizar una expedición junto a otros exploradores, científicos, mineros, para justamente ver la geografía y localizar concretamente cuáles van a ser las vetas de la extracción de mercurio, ya que el mercurio va a ser un elemento central eh, para la pureza o para manejar el trabajo de la plata, ¿no? Ya que el mercurio es esencial en ese sentido en el tema de la purificación de la plata. Entonces Matías Maestro generalmente se lo conoce como un clérigo en relación con la iglesia en la remodelación o la reestructuración de muchos edificios y retablos de iglesias limeñas, pero inicialmente es un artista científico, es un artista que acompaña estas exploraciones de vetas mineras, ¿no? Importante, en ese sentido, Matías Maestro hace este tipo de dibujos dentro de esas iniciativas o proyectos de comerciantes mineros, como esta vista de la mina Pucayaco. Son dos vistas que hace Matías Maestro, que son interesantes para ver justamente esa geografía de Cerro de Pasco, de estos centros mineros que finalmente van a ser parte de esta exploración y, en ese sentido, explotación del lugar, ¿no? Para la extracción de la soga, o también conocido como mercurio.
Entonces, interesante en ese sentido, Matías Maestro, porque a pesar que nos muestra la geografía misma de la zona de Pucayaco, nos muestra también de manera muy detallada, como podemos ver, si se fija muy bien, la presencia justamente de estos azogueros, personas, especialmente personas locales de Cerro de Pasco, que eran indígenas que trabajaban justamente el transporte del comercio de azogue en ese momento, en el tránsito de las rutas comerciales entre Pasco y otras geografías del Ande peruano, ¿no? Vemos, por ejemplo, en un detalle muy minucioso, cómo estos azogueros van transportándose a través de estos, estos animalitos, posiblemente llamas o vicuñas, lo más probable que son llamas, dentro de ese transporte del comercio de azogue, ¿no? Entonces es interesante cómo ver en ese sentido dibujos como el Matías Maestro, que a pesar que nos muestra la geografía, también nos muestra de manera muy puntual y detallada justamente la presencia de el comerciante minero, especialmente un comerciante de Pasco, que transportaba el azogue a lo largo de esta geografía muy dificultosa, ¿no? Otro de los dibujos dentro de esa relación con la geografía andina nos muestra justamente otra vista de la hacienda Pucayaco, donde ya vemos ya estas almacenes, pero también unas chozas en realidad, donde se va justamente trabajando el azogue, ¿no? Se va extrayendo, pero también se va, en ese sentido, purificando para tener el azogue y finalmente ser transportado por estos indígenas locales que finalmente lo transportaban a través de las cargas de los animales, ¿no? Entonces tenemos el caso puntual de Matías Maestro con estos dibujos de Pucayaco, interesante también que a través de estos dibujos nos señalan muy bien, a partir de esta franja inferior, las descripciones de la geografía, del paisaje, como por ejemplo, pues, si se fijan muy bien, en la zona baja del dibujo, se describen, por ejemplo, con números, la casa principal, los hornos de extracción de azogue, los almacenes, y también justamente lo que comentábamos, ¿no? El camino de la mina, porque son caminos consolidados, estamos hablando de un comercio importante dentro de Cerro de Pasco y que finalmente Matías Maestro forma parte de ese circuito comercial de mineros hacia finales del siglo XVIII, ¿no? Luego de eso, de esa primera etapa comerciante de Matías Maestro en relación con las minas o en relación también con el comercio de género, cuando me refiero a comercio de género, es que dentro de esta empresa comercial que trabajaba Matías Maestro en la década de 1780, es que comerciaban muchos productos venidos desde España, es decir, comerciaban telas, comerciaban productos incluso domésticos, que llegaban a España, desde España y finalmente los distribuían a lo largo de la ciudad, ¿no? En ese sentido, Matías Maestro es parte de ese circuito comercial y que luego toma el hábito clerical y finalmente va a pertenecer al trabajo del Cabildo Catedralicio hacia la década siguiente, ¿no? Me refiero a 1790, especialmente inicio del siglo XIX, donde va a trabajar con la iglesia, con la Catedral de Lima, y finalmente va a tener esos trabajos de remodelación de muchas de las iglesias importantes de Lima, ¿no? Iglesias como la misma catedral, obviamente, la iglesia matriz, o la iglesia de San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, donde se van a remodelar los retablos, pero también se van a remodelar mucho del ornamento litúrgico de esos templos, ¿no? Y en ese sentido, Matías Maestro va a trabajar íntimamente con un pintor llamado José del Pozo. José del Pozo es un sevillano, un artista sevillano que se va a formar en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, hacia la década de 1770, 80, va a tener esa formación sevillana a través de esta academia, y que en realidad es una academia muy vinculante a una tradición pictórica sevillana para el 800, es decir, es una tradición ligada a un pintor de la época del siglo de oro español, como va a ser Bartolomé Murillo, y dentro de esa tradición barroca de Murillo, José del Pozo va a tener esa formación académica, ¿no? En el sentido que va a ser pintura barroca, va a ser una pintura teatralizante, una pintura de mucho movimiento, y en ese sentido, esa pintura es lo que se conserva actualmente en algunos templos de Lima, dentro de ese proceso justamente de remodelación de los altares, pero también remodelación de los ciclos pictóricos que va a realizar Matías Maestro ya para
principios del siglo XIX, ¿no? Entonces José del Pozo es interesante ya que se va a formar en Sevilla, pero también hay que considerar que él va a llegar a Perú a través de una expedición científica. Esta expedición va a ser la gran última expedición científica de la monarquía española y es la expedición de Alejandro Malaspina. Alejandro Malaspina va a realizar un viaje científico a lo largo de los territorio hispano, es decir, desde la parte de Asia hispana, pero también la parte de los virreinatos americanos, y dentro de esa expedición va a ser parte José del Pozo como pintor de paisaje, o también denominado pintor de perspectiva, como justamente era la categoría por el cual adquirió ese puesto, ¿no? Entonces José del Pozo va a realizar pinturas, dibujos, esencialmente dibujos a través de las aguadas o acuarelas, dibujos de paisajes, dibujos de retratos de indígenas americanos, y también el tema de dibujos de mamíferos, pero también de aves, ¿no? Entonces es muy interesante ver que, por ejemplo, José del Pozo, a su arribo ya para la década de inicio de 1790, va a llegar primero a Patagonia, Argentina, luego va a pasar por Chile y finalmente a Perú, ¿no? En Chile va a realizar muchos retratos o vistas de paisajes, como por ejemplo la vista de Santiago de Chile. En la Patagonia, en el sur de Argentina, va a realizar dibujos, por ejemplo, de los indios huiliches o indios patagones, u aves, ¿no? Aves, mamíferos, etcétera, que van a formar parte de ese importante cúmulo de dibujo científico dentro de ese proyecto de Alejandro Malaspina, justamente con la regencia de la monarquía española, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso de catalogación de los bienes naturales, pero también del territorio americano, cómo estaba siendo presenciado en ese momento dentro de esa información valiosa a través de las imágenes. Y en ese sentido es importante ver que José del Pozo forma parte de ese primer circuito de la circulación de imágenes de territorio americano, ¿no? Una vez más, a partir de temas de paisaje, también de los habitantes y el aspecto de los animales y flora y fauna, ¿no? Entonces son varios aspectos en el cual José del Pozo va justamente a formar dentro de ese núcleo, y en ese sentido va a mostrarnos muchas imágenes. Solamente muestro acá una, pero nos muestra en ese sentido las imágenes de los retratos de estos indios, el retrato de los indígenas del sur de la Patagonia, que en ese momento había una leyenda que los indios patagones eran personajes gigantes. Se tenía la idea, esa leyenda, un poco mitológica, en el sentido que se creía que desde el siglo XVI, por lo menos hasta el tránsito de esta expedición científica, se creyó por mucho tiempo que los indios patagones eran gigantes. Caso concreto, esta expedición sirvió para justamente testificar que en realidad formaban estos indios patagones de una cultura aislada dentro de los núcleos de las ciudades importantes del virreinato de la Nueva de la Plata, ¿no? Entonces es importante en ese sentido cómo un pintor de expedición científica retrata muy bien características esenciales dentro de ese grupo cultural de los indios huiliches, ya que los retrata con sus trajes típicos. Generalmente tienen trajes muy gruesos, mantos muy gruesos, porque estamos hablando de una geografía muy fría, hasta el extremo sur de Argentina, o incluso los ornamentos que tenían puestos muchos de estos indígenas, collares, esencialmente vistiendo de collares de cuentas, de huesos de animales, entre otros indumentarias, ¿no? Entonces es esencial, ya que antes que arribe a Lima, al Callao, José del Pozo, va a realizar estas obritas, ¿no? Estos dibujitos, esencialmente a través de la técnica de la aguada. Y José del Pozo llega hacia 1791. En ese sentido, José del Pozo va a dejar la expedición, va a abandonarla. Lo más probable es que José del Pozo ya se haya cansado, y esto lo señalan muy bien las cartas de Alejandro Malaspina, quejándose de un cierto sentido un poco relajado del trabajo José del Pozo, ya que durante el arribo del Callao,
el pintor no había hecho mucho los encargos que se le había dirigido para la expedición, ¿no? Dentro de la importante colección de dibujos de este artista, muchos de estos encargos o vistas de, por ejemplo, de Chile o vistas de la costa peruana, finalmente José el Pozo no los había hecho, ¿no? Y en ese sentido abandonó el pintor, dejó la expedición y se alojó en Lima. En ese sentido, es importante señalar que este artista sevillano va a tener la protección en Lima de un virrey, y ese virrey, el virrey Gil de Tahuada y Lemos, quien va a tener la protección directa de, el artista, ¿no? ¿Y qué sucede con este artista? Es que va a establecer una academia de dibujo, es la primera academia artística, entre comillas, una academia de bellas artes que se va a establecer en Lima, ya que para entonces no tenemos una academia artística. Habíamos comentado la semana pasada que en México, en Nueva España, se había establecido ya una década antes la Academia de San Carlos, pero en Lima no había, ¿no? No había. En ese sentido, José el Pozo va a tener esa iniciativa de formar una academia de dibujo y pintura. Entonces, él va a establecer en 1791 una academia independiente, particular, y lo va a anunciar a través de El Mercurio Peruano, que va a ser una publicación importante dentro de ese panorama ilustrado de la ciudad, ¿no? Y dentro de esos pasajes, bueno, dentro de esa publicación, en la sección de nuevos establecimientos, se anuncia de la apertura de la academia. Un poco lo que señala la apertura dentro de este anuncio. Nos señala, por ejemplo, en este fragmento que justamente corresponde al Mercurio Peruano, que don José del Pozo, profesor de pintura, individuo de la Real Academia de Sevilla, comisionado para el ramo de dibujo y pintura de las corbetas descubierta y atrevida, es decir, justamente las corbetas que formaban parte de la expedición Malaspina, obligado por sus achaques habituales a no poder seguir el destino y viaje de esta expedición, ni a regresar por ahora a los Reyes Nueva España, se ha propuesto el laudable objeto de sacar partido beneficio del público de los momentos desocupados. Es decir, nos está hablando de esta iniciativa de la Escuela de Diseño, que en ese momento se había aperturado en una casa situada enfrente de la cerca de Santo Domingo. Es decir, actualmente si uno visita el centro de Lima, en la iglesia de Santo Domingo, tenemos la plazuela de Santo Domingo, una plazuela muy pequeña. En esa sección pequeña, estuvo ubicado el establecimiento o la casa o la escuela de diseño de José del Pozo, ¿no? Lo más probablemente es que ya estuvo ubicado justamente en la parte izquierda aquí, en el balcón verde, esta sección o esta esquina, que da justamente con el Jirón Camaná, donde posiblemente estuvo ubicado la escuela de diseño, ¿no? Una escuela de diseño exclusivamente para un público aristocrático, un público de clase media, ya que ese público, en relación a la formación de este artista y por los dibujos que se conservan de este artista dentro de la academia de particular, es que este público exclusivamente estuvo dedicado a esta clase media, es una clase adinerada, una clase aristocrática, y no tanto a mm, una clase inferior. Por ejemplo, un pintor artesanal no podía ingresar dentro de esta formación de esta escuela particular, ¿no? Exclusivamente el trabajo de José el Pozo, lo que va a hacer aquí es el trabajo inicial del dibujo. El dibujo a partir de las copias de grabados, esencialmente, ¿no? Ya que en Lima no se conservaban o no se conservan en realidad copias de yeso de esculturas clásicas, ni mucho menos pintura antigua en relación a, por ejemplo, un poco de idea, me imagino, pintura renacentista o pintura barroca importante, italiana, que le haya permitido a José el Pozo justamente copiar esos elementos clásicos dentro de ese ordenamiento de la academia, ¿no? Entonces lo que va a hacer esencialmente en esta academia particular es la copia de grabados, grabados que circulaban a través de libros, especialmente grabados de estudios anatómicos, que era lo más común, en esa circulación de estampas, ¿no? Entonces tenemos esta relación primigenia de la formación de esta academia, un establecimiento independiente en realidad, y dedicado una vez más a una clase aristocrática.
y que José del Pozo va a realizar más adelante. En ese sentido también la academia va a desaparecer, década de 1790, ya para principios del 1800, la academia prácticamente desaparece, y José del Pozo solamente se va a dedicar a la pintura religiosa, dentro de esa relación directa con Matías Maestro, que para ese momento ya estaba realizando reestructuraciones y nuevos proyectos iniciales eh, de retablos mayores, pero también retablos laterales de las iglesias o templos limeños, ¿no? Uno de esos templos centrales importantes en ese sentido es el templo o santuario de Santa Rosa de Lima, que hacia el año 1815, este templo administrado por los dominicos, se le va a encargar a Matías Maestro realizar el altar mayor o retablo mayor, y donde se va a emplazar justamente una pintura de este artista sevillano, de José del Pozo. Pintura, como podemos ver acá, una pintura de la apoteosis de Santa Rosa de Lima, en presencia de Santo Domingo, en la parte derecha superior, como podemos ver. Voy a mostrar el cursor. Acá está Santo Domingo, en presencia de Santa Rosa de Lima. Y es un modelo muy claro de la pintura barroca andaluza, en el sentido de ese movimiento, en el sentido de esa esencia, de ese rompimiento de gloria, cómo las luces contrastan en esa relación con las figuras, pero también con las nubosidades, donde se está toda esta circulación o tránsito o movimiento de los ángeles o santos alrededor de la imagen de la santa, ¿no? Entonces son cuadros escenográficos de gran formato, cuadros que miden mucho más de 3 metros, que van a emplazarse en retablos mayores de la ciudad de Lima. Caso concreto, se conserva en el actual Santuario de Santa Rosa, y que formaba parte justamente de este altar mayor, y que actualmente forma parte de un conjunto ya moderno, ¿no? Si uno visita el Centro Histórico de Lima, este templo que está ubicado en la avenida Tacna, uno ingresa y ve el templo. Lo que ve al ingresar esta gran nave central de la iglesia, en realidad es parte del edificio nuevo del siglo XX, ¿no? Pero el crucero es justamente el crucero, lo que actualmente se ve como crucero, es la nave antigua, es decir, forma parte de la planta original de la iglesia virreinal, de principio del siglo XIX, ¿no? En ese sentido, el retablo mayor que vemos es parte de ese proyecto de Matías Maestro, de ese gran aparato arquitectónico en relación con elementos de ese ordenamiento clásico, ese ordenamiento esencialmente de un barroco clasicista italiano, en el sentido que presenta, por ejemplo, estas columnas de fuste liso que imitan a mármol, porque una vez más son columnas que imitan al mármol, ya que no hay mármol acá en Lima, y justamente ese elemento del mármol va a ser esencial dentro de los proyectos de Matías Maestro, pero pintar mármol, no que se labren esta piedra, ¿no? Finalmente, este ático interesante de arco de medio punto, donde se va a emplazar en la parte central del cuerpo este marco arquitectónico con la presencia de esta pinturita, ¿no? Entonces es interesante, puesto que José del Pozo va a realizar otros proyectos en ese sentido, para las bóvedas o las pinturas de coro de muchas iglesias, y que la mayoría de esas han perdido en realidad, y que es importante señalar que uno de esos grandes proyectos escenográficos de pintura de mural que va a realizar es de la iglesia de San Francisco de Paula y Nuevo, una iglesia, un templo de la Orden de los Mínimos, que está ubicado en el distrito de Rímac, en la parte antigua del Rímac, y que forma parte justamente de esa esencia escenográfica de la glorificación o las apoteosis de estos santos particulares, ¿no? Interesante esta pinturita que vemos justamente esa escenografía que practicaba José del Pozo en relación a la pintura, que actualmente se conserva en el Museo de Arte de Lima, ¿no? No está exhibido, está en su almacén, porque justamente son las dimensiones muy grandes, es una pintura de más de 5 metros de ancho, y que nos hablan muy bien de ese gusto por la arquitectura clásica, pero también ese gusto por la parafernalia barroca del principio del siglo XIX, ¿no? Muy interesante este cuadro, este lienzo en realidad, que funcionaba parte
o estaba emplazado originalmente en la bóveda de este templo de los mínimos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con ese clima ilustrado que habíamos comentado en relación con Matías Maestro, a nivel del dibujo, pero también a nivel de los proyectos científicos, de estas exploraciones de las minas, pero también en la relación con José del Pozo, pintor sevillano, formado en una academia, y que también va a participar en ese sentido con la expedición científica de Malaspina? Y es que ese clima ilustrado, ese clima, ese sentido de ese afán catalogador de la monarquía hispana, va a tener proyectos institucionales, culturales, proyectos políticos, discursos, en ese sentido de mostrar qué cosa había en su cómo era la población o cómo estaba constituida el tema de la flora, fauna, de las aves, etcétera, ¿no? Incluso a nivel de lo cultural con el tema o los aspectos de las antigüedades americanas. Entonces hay que tener en consideración eso porque es esencial ver que dentro de ese clima ilustrado van a surgir este tipo de pinturas. Las pinturas de las castas, denominado de castas, que forman parte de ese circuito ilustrado de las pinturas de género de cómo estaba distribuida la población en el territorio americano, y esencialmente en Perú. Pero hay que también considerar que este tipo de pinturas de las castas o las mezclas raciales o étnicas ya había aparecido para entonces, a principios del siglo XVIII, en Nueva España, donde formaba parte de un nuevo género pictórico, donde nos mostraba, por ejemplo, las mezclas entre indígenas, afrodescendientes, españoles, criollos, etcétera, que ya había constituido en Nueva España o en México un género muy importante de circulación de este tipo de imágenes. ¿Y para qué servía este tipo de pintura de castas? Esencialmente para ser enviadas a España y en España se puedan ser observadas para que se muestre a través de esas imágenes cómo estaba constituida la sociedad americana, especialmente las sociedades de las capitales virreinales o de las ciudades más importantes del virreinato mexicano, y en segundo, en el caso peruano, ¿no? En el caso peruano, el tema de las pinturas de castas es muy menor, es un reducido número de pinturas de este tipo de género que forman parte de una serie importante, pero en el caso mexicano sí proliferó en ese sentido mucho mayor en número. Una vez más, esto es un tipo de pintura que en México va a prolongarse a lo largo del siglo XVIII, pero en Perú son contados los casos de este tipo de género pictórico, ¿no? Entonces es interesante que dentro de ese clima ilustrado esté presente un pintor importante, Cristóbal Lozano, un pintor que trabaja en la primera mitad del siglo XVIII en la ciudad de Lima y que es conocido como un pintor de retrato, esencialmente, pero también va a ser un pintor de ciclos hagiográficos, vinculado principalmente con la comunidad jesuita, pero también con la comunidad de la Orden de la Buena Muerte, ¿no? Entonces Cristóbal Lozano va a tener un encargo importante de realizar este tipo de pintura de castas, donde nos va a mostrar muy bien ese carácter de la imagen del indio peruano. Solamente me estoy dedicando al tema del indio en este momento. Estamos pasando en particular esta esencia central de cómo era retratado la imagen del indígena, del indio andino, esencialmente. Nos estamos viendo, por ejemplo, el indígena de Amazonas, que también era un tema interesante dentro de ese discurso, pero solamente voy a tocar el tema de el indígena andino, ¿no? Entonces Cristóbal Lozano es importante a través de esta serie pictórica porque nos muestra, por ejemplo, a través de estos dos cuadros, esas mezclas o esas categorías de eh, hibridaciones culturales o étnicas a través de la pintura y cómo estas pinturas justamente clarifican muy bien esos discursos de la monarquía en relación a sus dominios, ¿no? Entonces Cristóbal Lozano va a hacer a través de estas imágenes, en el caso de la izquierda, la India serrana o cafetada, produce mestizo justamente con la mezcla o la relación con un español, ¿no?
Esencialmente, este tipo de pintura siempre aparece de los títulos de las categorías étnicas de los personajes, ¿no? No tenemos sus nombres de los retratados, solamente tenemos ese carácter de esas categorías utilizadas a través de estas pinturas, que finalmente van a servir para ver esa testificación de la sociedad virreinal muy estamentada en ese sentido, ¿no? Una India serrana, que en realidad un título un poco generalizado, pero en que en realidad refleja muy bien un tipo de mujer indígena de la región de Yauyos, en Lima. Y esto lo vamos a ver a continuación en unas imágenes que voy a mostrarles. O por ejemplo, en esta otra imagen del lado derecho, titulados, si se fijan muy bien, en la parte superior está el título, Indios serranos tributarios civilizados, ¿no? Justamente ese carácter. El carácter de la categoría de civilización va a estar muy presente en relación con las comunidades indígenas, ¿no? Siempre y cuando veían el indígena si era civilizado en relación porque si, si era cristiano en realidad, y si era cristiano en ese sentido era civilizado, pero si no lo era visto como una imagen mala, ¿no? En sentido de un hereje, muy claro, ¿no? Entonces tenemos esta relación de dos imágenes para ver esas formas de plasmar las imágenes del indio andino o la indígena andina en ese momento en Lima, ¿no? Hecho por Cristóbal Lozano. También lo más posible en ese sentido que Lozano haya tomado como referencia a la población limeña, ya que mucha de la población limeña era indígena en ese momento, pero también era afrodescendiente, como otros cuadros que muestran estas categorías de mezclas étnicas de esta serie, ¿no? Los cuadros están conservados actualmente en el Museo Nacional de Arqueología, en Madrid, porque formaron parte de un envío de un virrey de ese entonces, ¿no? Entonces es importante que ver que esta circulación de la imagen del indio andino o la indígena andina va a ser interesante en el sentido que a través de estampas también va a surgir esta idea de catalogación de la imagen indígena, especialmente a través de estos libros, por ejemplo, la colección de trajes de España, donde a través de esta colección de trajes de España, a través de la misma de la misma España, también va a mostrarnos imágenes de los territorios americanos, ¿no? Cómo convivían, por ejemplo, los hombres o mujeres de las regiones de, por ejemplo, Nueva España, la región de Caribe o la región de Sudamérica, ¿no? Interesante, puesto que nos muestra, en caso de la India del Perú, que es el título de este grabado, un dibujo hecho por Juan de Dávila, un pintor limeño en ese entonces, que sirvió como modelo para realizar esta estampa hecha por Juan de la Cruz, ¿no? Es decir, Juan de la Cruz graba esta imagen a partir de un dibujo original de Juan de Dávila. ¿Y qué nos muestra? Una imagen típica de una india limeña, en realidad, como habíamos comentado, una india de yauyos, vestida de esta túnica, sosteniendo esta cesta con frutos de estación, y finalmente con este tocado y trenzas y estos elementos interesantes que son los tupus o prendedores que están sujetos eh, sobre el manto, ¿no? En compañía de este animal, de este auquénido, en esa relación íntima entre la imagen indígena y en relación al animal de la región andina, ¿no? Interesante este grabado, puesto que van a circular a través de pinturas también este tipo de imágenes. Lo más probable que este Juan Dávila haya hecho muchas estas circulaciones de imágenes típicas de la imagen de indias limeñas, especialmente son indias, mujeres indígenas de la región de Yauyos, donde está muy bien tipificado este elemento de tanto el traje, pero también la presencia muy perenne del uso de los tupus, que son estos prendedores, como podemos ver. Voy a acercar la imagen, si se fijan, estos tupus en forma de cabezas circulares, que son los más típicos en ese momento, ¿no? Ya que para el siglo XVIII, incluso siglo XIX, los tupus o prendedores, que vienen desde muy, muy atrás, de la época de los incas, y mucho más atrás también está presente el tema de las
elementos ornamentales de la indumentaria femenina, como los tupus, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, se conservan tupus con cabezas de cucharas, por ejemplo. Entonces son elementos muy centrales para reconocer un tipo de imagen de la figura femenina y especialmente la región geográfica de Yauyos, donde este tipo de indumentaria va a ser muy común y que incluso actualmente también en esa región se sigue usando esos elementos, ¿no? Especialmente los tupus. Entonces vemos que la imagen de Julián Dávila, un pintor limeño, un pintor contemporáneo a Matías Maestro, contemporáneo a José del Pozo, va a realizar este tipo de obras en ese momento dentro de ese proceso ilustrado y científico de la catalogación de imágenes típicos de la región, ¿no? Y esto va a servir en ese sentido porque los mismos se hacían en el norte. En el tema del norte, estamos centrando solamente en Lima, pero también hay que tener en consideración que en el norte había ese afán de ilustrar, ese afán ilustrador de catalogar la geografía, catalogar el tema de la población, pero también había un carácter antropológico en ese sentido, ¿no? Mostrarnos las festividades, mostrarnos las tradiciones, pero también otro aspecto interesante dentro del proceso de la ilustración científica es el tema arqueológico, ¿no? Y en ese sentido, eh, el obispo Martínez Compañón va a realizar para su diócesis de Trujillo, toda la parte norte del actual Perú, tanto Trujillo, Lambayeque, Piura, hasta la región de Amazonas, Chachapoyas, etcétera, va a realizar una labor titánica, va a realizar una labor interesante a través de los dibujos y especialmente la acuarela, ¿no? Ya que Compañón, entre los años 1782 y 85, va a realizar este gran proyecto de las láminas, también conocidos como Códice Trujillo, Códice de Trujillo, o láminas en relación a las bienes, geografías, habitantes de Trujillo del Perú, ¿no? Entonces es interesante ver que en esta obra importante de Martínez Compañón va a realizar todo este proyecto de carácter científico, arqueológico y antropológico, ¿no? Y dentro de esas láminas nos va a mostrar, por ejemplo, una vez más el tema de el indio contemporáneo de ese momento, el indio de la década de 1780, especialmente de la región andina de Trujillo, tanto Santiago de Chuco como también la parte de la Sierra de Piura, nos va a mostrar a través de estas láminas cómo era el carácter de, por ejemplo, la vestimenta de esta población, pero también cómo era el tratamiento de sus danzas, pero también su tratamiento de sus caracteres artesanales, ¿no? Desde el lado izquierdo vemos a una mujer, generalmente esta población que retrata Martínez Compañón, los retrata descalzos, descalzos en sus propias geografías. Tanto la mujer como también el hombre que vemos en el lado central, ingresando a un templo o una capilla, o a esta mujer con su niño sobre la espalda, realizando tejido, ¿no? Un tejido, una técnica prácticamente ancestral dentro del periodo antiguo peruano, por el uso el tejido de telar de cintura, que era lo más típico en uso en ese momento, incluso actualmente, ¿no? Entonces vemos en ese carácter de cómo transita este carácter, elemento ilustrado y científico de Martínez Compañón en relación con la elaboración de imágenes de la población y en su relación también con la geografía misma del norte peruano, ¿no? Entonces vemos ese carácter en el sentido de Lima, en el sentido que se hacía en el norte, pero también lo que se hacía desde afuera, ¿no? Es decir, en la misma España se van a realizar encargos importantes, especialmente un artista, que va a ser Luis Thibaut, donde va a realizar un gran cuadro dentro de esa afán de catalogación científica del virreinato peruano, ¿no? Este es un cuadro titulado Pueblos civilizados, cuadro de historia natural, civil y geográfica del Reino Perú, que se va a realizar hasta el año 1799. Estamos hablando ya de finales del siglo XVIII. Es un gran cuadro que actualmente se conserva en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Como la misma geografía que vemos en la parte central,
decir, estos planos cartográficos o paisajes en la zona del Ande, o incluso las franjas laterales que circundan la imagen o la pintura, donde nos muestra, por ejemplo, aves típicas, especies de aves diversas, como también diversas especies de animales mamíferos o incluso peces, ¿no? Pero lo interesante en este cuadro es justamente cómo está emplazado las imágenes de la población peruana en relación a estos marcos que vemos en la parte superior, separadas por columnas, que del lado izquierdo vemos población citadina, población que está en la ciudad, población que trabaja en la ciudad en actividades regularmente artesanales, pero también personajes ligados a la aristocracia, eh, aristocracia peruana, ¿no? Y del lado derecho, por ejemplo, vemos la relación de personajes o figuras de culturas amazónicas, es decir, de población que aún no ha sido formado parte de esa civilización citadina, ¿no? Generalmente población sin comunicación directa con la ciudad, que también va a ser retratada en este cuadro interesante, y que también formaba en ese momento dentro de los procesos de misiones de evangelización de las órdenes religiosas aún presentes en la zona amazónica, como el caso concreto, los franciscanos, por ejemplo, ¿no? Franciscanos que están presentes muy bien en ese momento en la región amazónica dentro de ese proceso de las misiones, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante este cuadro? Porque del lado izquierdo, como señalábamos, nos presentan las imágenes del indio peruano. Concretamente, una imagen de un indio del valle, de los que se distingue, también denominados del Lambayeque y Piura, que vemos del lado izquierdo, justamente con su alforja sobre el hombro, o del lado derecho, una mujer que justamente refleja esa imagen de la mujer indígena de Lima, de la región de Yauyos, una vez más, ¿no? Con la presencia de los tupus sobre el pecho, estos prendedores, o sujetando una vez más el tema de esta canastita con los frutos de estación primaveral, generalmente, ¿no? Entonces vemos que circula este tipo de imágenes, como habíamos visto, como estas imágenes de la mujer indígena, esencialmente de Yauyos, va a circular a través de esta gran obra catalogadora de los bienes, geografías y población del Reino del Perú, que o vemos muy bien acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese sentido de catalogación, de esa forma de mostrarte las costumbres, pero también mostrarte las imágenes de la población del virreinato peruano? Y es que sucede que estas imágenes van a seguir circulando a lo largo del periodo virreinal, es decir, estamos hablando ya primeras décadas del siglo XIX, hasta la Guerra de Independencia, 1821, llega el general San Martín, se independiza, en cierto sentido, el virreinato, se da esta nueva formación de gobierno a través del 1821 va a ser esta forma institucional de la independencia por el general San Martín. Solo es hasta 1824 cuando se va a independizar realmente el territorio peruano, justamente con la batalla de Ayacucho, ¿no? Y dentro de ese proceso de tránsito de virreinato hacia nuevas formas de gobierno, como la república, va a ser esencialmente interesante ver que las tradiciones pictóricas a nivel de los talleres artesanales van a seguir en transcurso dentro de ese proceso, ¿no? Es decir, si bien es cierto, son nuevas formas o cambios de gobierno, las formas o las técnicas pictóricas o tipo de enseñanzas a nivel de artesanado no van a desaparecer en ese momento, se van a seguir practicando hasta más o menos la década de 1850, más o menos, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso de cambio de gobiernos, cambios de formas institucionales de Estado, va a surgir un artista, que va a ser Francisco Pancho Fierro, posiblemente formado en un taller de
lo más posible un taller de un pintor virreinal, como fue Pablo Rojas, lo más posible, según hipótesis de Francisco Stadny, que se ha formado este artista, ¿no? O también lo más posible que se haya formado con otros talleres de maestros afrodescendientes. De ahí porque Pancho Fierro realmente es un afrodescendiente, un hijo de una esclava liberta. Y Pancho Fierro se va a formar dentro de esa tradición virreinal, es decir, va a iniciarse como aprendiz, como oficial, y posiblemente tuvo el título de maestro en algún momento, ¿no? Ya que esto lo sabemos por matrículas de patentes, es decir, cómo estaba constituido hacia la década de 1830 los artesanados, es decir, el gremio de pintores para entonces, periodo republicano. Los pintores tenían constituidos muy bien quiénes eran los maestros presentes dentro del circuito artesanal de la ciudad de Lima, ¿no? Y entre esos maestros estaba Pancho Fierro en una categoría muy baja. En ese sentido, Pancho Fierro va a seguir esa tradición de esta presencia de la imagen científica, esta presencia de la imagen costumbrista de retratar a la población local de Lima, y en ese sentido va a ser un puente hacia las formas de retratar esos tipos y costumbres de la población, ¿no? Siempre con ese carácter o esa relación íntima de lo que se había sucedido ya para el siglo XVIII en esta forma de catalogación de imágenes de la población, ¿no? Entonces Pancho Fierro va a hacer muchas láminas, muchas acuarelas, retratando estas vistas, estos tipos y costumbres, tradiciones, danzas, esencialmente de Lima, y donde nos va a mostrar la población española, criolla, también la población afrodescendiente, de la cual formaba él, y la población indígena, esencialmente, ¿no? Y dentro de esa población indígena, por ejemplo, vemos en sus actividades de trabajo u oficio, como por ejemplo, del lado izquierdo, el panadero. Este panadero, que es un hombre, más posible, un hombre indígena, justamente con un elemento, una indumentaria a través de este poncho y este gorro alto, que eran los más típicos dentro de ese panorama de la vestimenta del indio peruano de ese periodo, ¿no? O la imagen central, una mujer vendiendo queso, transportando justamente a través de Sauquénido, lo más posible, llegada desde la serranía limeña, transportando este producto, o las imágenes de las danzas, las costumbres, las festividades en relación con este grupo de mujeres andinas, pero también músicas andinas, ya que nos presencia muy bien el tema del arpa, ¿no? El arpa que está justamente en los planos posteriores. Entonces vemos que Pancho Fierro forma parte de ese circuito, es decir, forma parte de esa tradición de la ilustración, y esencialmente hace este tipo de obras porque no es que Pancho Fierro realice estas obras a partir de iniciativas individuales o de puro gusto, sino que forma parte de un comercio importante en la República, que son el tema de las acuarelas, de los tipos y costumbres, muy comercializadas en ese momento para un público extranjero. Es decir, con la República se va a establecer estas aperturas comerciales con varias naciones, especialmente con naciones como Inglaterra o Francia, donde van a llegar muchos viajeros dentro de esos procesos de exploración científica, pero también exploración y vínculos comerciales, vínculos políticos, etcétera, que van a llegar a Perú, esencialmente a Lima, y de Lima van a partir a varias regiones de la geografía peruana, y van a ver un circuito comercial muy interesante en relación con esta demanda de imágenes de la cual va a pertenecer Pancho Fierro, y va justamente a comercializar Pancho Fierro muchas de esas láminas a estos extranjeros o viajeros, ¿no? Entonces forma parte de un circuito, en realidad, estas láminas de esas estampas comercializadas para un público específico, que son los extranjeros. Que incluso esa relación con extranjeros, estamos hablando de la década de 1830, 1840, van a llegar muchos viajeros, artistas, especialmente viajeros vinculados a consulados, viajeros diplomáticos, vinculados a grupos de consulados diplomáticos, especialmente franceses,
quienes van a venir a Lima dentro de ese panorama de vínculos gubernamentales, pero también vínculos comerciales. Y además estos viajeros, o generalmente cónsules, también van a saber dibujar. Son pintores, pintores autodidactas, algunos de ellos, otros formados en academias particulares, pero que finalmente forman parte de ese circuito de retratar estas nuevas ciudades que están presenciando en ese momento dentro de un nuevo periodo de gobierno, ¿no? En ese sentido, es interesante ver el caso de Johann Moritz Rugendas, ya que Rugendas forma parte de un grupo diplomático de Francia, donde va a realizar muchas obras de carácter costumbrista, va a escenificar retratos de los tipos y costumbres, como lo que hacía Pancho Fierro en ese momento. Y, por ejemplo, vemos del lado izquierdo esta vista romántica, estamos hablando ya de un clima literario, pero también un clima nuevo, de un nuevo carácter de la visión idealizada de la ciudad, ¿no? De la ciudad limeña. Encuentro romántico, la luz de luna, vemos justamente esa relación de los tipos comunes de la identidad limeña, como por ejemplo la tapada, ¿no? La tapada, que es un elemento central dentro de la identidad de los tipos y costumbres de la ciudad, frente a la fuente mayor o la fuente barroca de la Plaza Mayor, ¿no? O por el lado derecho, un estudio para la Plaza Mayor, donde vemos esta gama importante de la sociedad limeña, entonces, generalmente tipificada en la clase aristocrática, en relación con la población de estas mujeres, una vez más tapadas, o incluso personajes sirvientes, generalmente afrodescendientes, que se presencian a lo largo de la composición, ¿no? ¿Y dónde está la presencia del indio en esta pintura? Se preguntarán. En muchos de esos casos, los viajeros van a retratar de manera, la mayoría de los casos, se puede señalar incluso, como manera de hipótesis, pero también como una manera de verlo muy claro a partir de estas imágenes, y es que el viajero, el extranjero, en muchos de los casos va a idealizar la figura del indígena e incluso lo va a relegar a un aspecto secundario o incluso a un aspecto mal visto o despectivo en ese sentido, ¿no? En el caso de Rugendas es interesante, puesto que el indio peruano prácticamente desaparece dentro de sus composiciones, ¿no? Por ejemplo, esta mujer, justamente es una mujer indígena, portando los productos a través de su manto, está hacia nuestra vista de espaldas, pero incluso otra población, podemos ver un detalle, por ejemplo, a ver, vemos, por ejemplo, en el detalle, cómo estos personajes con ponchos y grandes sombreros probablemente sean indios de la ciudad, ¿no? Dentro de esa relación que habíamos visto, por ejemplo, con esas imágenes de Pancho Fierro, de los panaderos, cómo estaban muy bien circunscritos con este tipo de indumentaria, en ese sentido, ¿no? El indio limeño. Entonces vemos que están relegados dentro de estas visiones visuales y pictóricas de artistas extranjeros, artistas viajeros, y cómo se relega la imagen del indio peruano, ¿no? Entonces vemos en ese sentido que para viajeros no forma parte, la imagen del indio no forma parte en realidad de ese proyecto de integración cultural, sino que es visto de manera idealizada, incluso vista de manera despectiva en ese sentido, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que otros casos interesantes, ya del lado del sur peruano, específicamente Cusco, otro viajero, Paul Marcoy, que va a ser un viajero francés también, que forma parte de estos grupos de grupos consulares que vienen a Perú. Él es un científico, pero también va a estar relacionado justamente con el Consulado de París y va a realizar una estancia en varias regiones del Perú, especialmente en la zona andina, y va a realizar una publicación titulada Estos viajes de Sudamérica, desde el Pacífico hasta el Atlántico, donde va a reflejar toda esta presencia, todo este viaje que había hecho Paul Marcoy a lo largo de la geografía sudamericana hacia la década de 1860, incluso se puede rastrear hasta la década de 1850, donde va a relatar muy bien el carácter de la geografía del Ande peruano, pero también va a retratar muy bien las costumbres e incluso, en algunos casos,
va a retratar también la figura del indio en relación con las artes, ¿no? Y en ese sentido es interesante ver, por ejemplo, que a través de esas visiones o esos relatos de Paul Marcoy, va a retratar a través de grabados, estos grabados acompañaban el libro, el taller del estudio o estudio de Rafael de la Cancha. Rafael de la Cancha, de manera despectiva, nos muestra cómo Paul Marcoy se refiere a este artista que no sabemos su nombre, lo coloca el nombre de Rafael en relación con el pintor italiano del Renacimiento, Rafael de Urbino, y cómo refleja justamente este nombre superpuesto a la imagen de un indio cusqueño en su práctica de pintura, ¿no? Entonces vemos esa relación despectiva, cómo miraba este viajero francés la práctica de las artes, específicamente el tema de la pintura, a través de este taller muy pobre, un taller donde funcionaba a la vez de taller, también funcionaba de corral, donde podemos apreciar muy bien los animales, las aves, las gallinas, los polluelos, etcétera, pero también funcionaba de un espacio para la cocina, ¿no? Una cocina donde está en compañía justamente el pintor, en compañía de su esposa, quien porta sobre su mano una cuchara de madera, y el artista, Rafael, entre comillas, pintando una escena de una imagen de una virgen con el niño, ¿no? Escena que nos relaciona directamente con las pinturas que ya ha acabado a lo largo del muro, cómo van colgando estas pinturitas de temática religiosa, ¿no? Entonces vemos la imagen del indio vista por un viajero, de manera despectiva, especialmente de un pintor, pero también a través de los escultores, como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen derecha, este indio cusqueño, con una imagen desaliñada, sucia, con esos harapos sobre el cuerpo, prácticamente descalzos, con esa suerte de calzado muy desgastado, que va cocinando a través de este hornillo, posiblemente eh, las colas para el uso de los encolados de los trajes de las esculturas, ¿no? Esculturas que están talladas, lo más presumible, esculturas de madera, ¿no? Como era lo más típico en la práctica artística de los escultores cusqueños, ¿no? Entonces vemos que esta relación directa con el tema del indígena en consonancia con lo artístico, Paul Marcoy ve de manera despectiva en ese sentido, ¿no? Lo ve como un artista ya relegado a la pobreza, pero también un artista desaliñado y no un artista pulcro, un artista académico en el sentido de lo que se hacía en Europa, ¿no? Entonces vemos unas imágenes interesantes en relación a Rugendas, imágenes idealizadas, o imágenes también un tanto despectivas por parte de Paul Marcoy en Cusco. Estamos hablando ya de la década de 1870, ¿no? Para ver un poco justamente el tema del panorama, de manera panorámica la visión del indio en la República, ¿no? Por los viajeros y otros representantes. Entonces entramos a un periodo interesante, el tema de las academias artísticas, ya que Perú no tiene una academia artística en el siglo XIX. Para entonces ya funcionaban en el siglo XIX, ya se habían fundado, por ejemplo, en Quito, la Academia de Miguel Santiago, o incluso en Chile también en la segunda mitad del siglo XIX se va a fundar una academia artística, etcétera, pero en Perú, como tal, no funcionaba una academia estatal que estaba regida por el tema de la formación de artistas a través de las bellas artes, ¿no? Bellas artes, tanto en pintura, escultura o arquitectura. Esto no había, no se había formado, establecido de manera concreta, y había tenido iniciativas, sí, en la época virreinal, como habíamos comentado la semana pasada con el tema de la formación de la Academia San Hermenegildo a principios del siglo XIX, que finalmente no se oficializa por el tema de guerras de independencia y también la invasión napoleónica en España. Y lo que sucedía en la década de 1830, ya en la época republicana, es que se había establecido una escuela municipal de dibujo, es decir, una institución regida por la Municipalidad de Lima, donde se enseñaba la práctica del dibujo, pero también la práctica de la pintura. En la década de 1830 van a tener maestros importantes que venían de la tradición virreinal, como va a ser, por ejemplo, Francisco Javier Cortés, un pintor quiteño que había llegado a principios del siglo XIX dentro de una expedición científica
y finalmente instalado en Lima, va a ser uno de sus primeros maestros en el aprendizaje del dibujo académico en una institución municipal. No estamos hablando del Estado como tal, estamos hablando de la institución del municipio de Lima, ¿no? Y dentro de esa formación de la década del 30, van a tener discípulos importantes, esencialmente artistas ligados a la clase aristocrática, como van a ser Francisco Lazo, Luis Montero e Ignacio Merino, ¿no? Artistas que van a ser becados por el Estado, van a viajar, especialmente Francisco Lazo y Luis Montero van a viajar a Europa. Antes ya lo había hecho Ignacio Merino por relación directa con su familia, una familia acaudalada del norte, y que desde muy temprano va a viajar a Europa para su formación como pintor. Y dentro de ese retorno de estos artistas nuevamente a Lima, van a traer justamente estas ideas, nuevas ideas, entre comillas, de el carácter de las bellas artes en la formación la formación municipal de esta academia de dibujo, ¿no? En ese sentido, Ignacio Merino va a formar parte de esa primera generación de artistas republicanos dentro de una tradición académica, y en ese sentido va a formar a pintores locales que venían de esa tradición virreinal, artesanal, ya que Ignacio Merino se había formado desde ya, estuvo en un momento prolongado en la década de 1830 en Francia, y en la década del 40 también nuevamente viaja a Europa y retorna a Lima, y va a formar artistas locales dentro de esa tradición academicista francesa, y va a realizar muchos ejercicios, vistas panorámicas de la ciudad de Lima, como por ejemplo esta vista de la plazuela Chacaría, o incluso estas muestras dentro de un carácter prolongado de los tipos y costumbres de manera ilustrada de la imagen del indio peruano, ¿no? Una imagen idealizada en ese sentido, porque es un artista informado por Europa, es un artista que mira con ese ojo, con ese filtro académico, lo que va a retratar o lo que va a reflejar en su obra pictórica, pero también en su obra de dibujo, ¿no? En ese sentido, vemos, por ejemplo, en el dibujo de la derecha, Poncho del Perú, donde vemos justamente este retrato de este personaje con una indumentaria típica del Ande peruano en relación con ese caballo que posa sobre esa composición, ¿no? Entonces Ignacio Merino en ese sentido es esos primeros artistas que van a tener esa relación íntima y directa con las tradiciones pictóricas de las bellas artes en París, y que finalmente va a influenciar muy bien en el ámbito local peruano, ¿no? Tanto es así que esa mirada idealizada lo va a mostrar, lo va a reflejar en ese sentido en obras costumbristas, obras de esas tradiciones dentro de esa relación de las vistas y costumbres de la ciudad, como la jarana en Chorrillos, donde nos refleja muy bien ese carácter de divertimento de la sociedad peruana, ¿no? Divertimento que lo podemos ver muy bien acá con esta jarana en Chorrillos, este músico tocando la guitarra, en compañía de otras personificaciones de estas damas, muy idealizadas en ese sentido, damas prácticamente vistas como de porte europeo, o incluso este músico que la acompaña en el lado izquierdo inferior, que es un afrodescendiente tocando justamente una, una calabaza, ¿no? En compañía del músico. Entonces, ¿dónde vemos el tema del indio peruano acá? Dentro de esta visión romantizada, pero también dentro de esta tradición académica. Y es que lo vemos en ese plano de este personaje con poncho, ese sombrero de ala ancha, donde vemos ese rasgo típico de esa vestimenta andina, pero dentro de una relación directa de las figuras idealizadas, figuras de estos personajes prácticamente de imágenes de visiones o modelos a la europea, ¿no? Entonces vemos justamente esta relación de Ignacio Merino en esas tipificaciones de vistas y costumbres. Y el segundo caso es los funerales de Atahualpa. En los funerales de Atahualpa vemos una vez más esa relación directa con un artista formado en Europa, especialmente en la Academia Florentina, y Luis Montero va a realizar esta importante obra que catapulta un género pictórico importante en las repúblicas latinoamericanas, que es el género histórico, es decir, retratar ese pasado histórico de las naciones, especialmente con momentos particulares dentro de esa historia fundacional,
Y Luis Montero va a realizar los funerales de Atahualpa, es decir, la muerte del Inca, del último Inca, una obra hacia el año 1867, que le va a tomar más de 7 años en la elaboración y que finalmente va a surcar de Europa hacia América, va a pasar por Brasil, va a pasar por Argentina, Chile y finalmente a Perú, y que va a ser un regalo al Congreso de la República, ¿no? Es decir, va a ser una obra donada por el propio artista a el Congreso de la República y del cual va a recibir justamente una medalla honorífica, ¿no? Entonces vemos ese retrato, esa iniciativa de Luis Montero de hacer una obra tipificada de un momento histórico de la historia del Perú, donde vemos muy bien esta relación directa con la imagen del indio, la imagen de Atahualpa, que en realidad está tomada a partir de un modelo de un amigo fallecido en ese momento, que, en compañía de Luis Montero, que va a ser Palomón Tinajeros, un artista, eh, un artista indio, indígena, en realidad, que va a fallecer en Europa y que finalmente Montero lo va a tomar como modelo, el modelo del rostro que finalmente va a servir para la imagen del Inca Atahualpa, ¿no? En ese sentido, ¿qué tenemos acá? Es decir, a partir de estos modelos, de estos artistas europeos, si bien es cierto, con un filtro academicista, un filtro europeizante de la imagen del indio, tenemos que este proyecto interesante de reflejar un proyecto de integración cultural de la imagen del indio, si bien es cierto, una imagen tipificada de un momento histórico de carácter de la historia del Perú, en el caso de Montero, pero va a ser interesante ver que esta reivindicación del proyecto integral cultural del indio va a tener otro momento clave dentro de la historia del arte peruano, y especialmente ligado a una exposición industrial en París, una exposición que se realiza en 1855, donde va a tener participación la República Peruana y la República Mexicana. Las únicas dos naciones republicanas de Latinoamérica van a participar en esta gran exposición universal de París, donde se van a demostrar los logros a nivel industrial, los logros a nivel cultural, los logros a nivel tecnológico de el mundo, entre comillas, ¿no? Porque finalmente esta exposición participan muchas naciones de Europa y en menor medida de Latinoamérica, ¿no? ¿Y qué sucede con esta gran exposición industrial? Que justamente nos va a mostrar esa relación directa con este proyecto de integración cultural del indio peruano, especialmente ligado a dos artistas. Una vez más, Ignacio Merino y Francisco Lazo. En el caso de Merino va a participar en esta exposición industrial presentando 3 obras. Uno va a ser el retrato de Francisco Macías, su discípulo, un discípulo que va a estar formado dentro de esa escuela de dibujo municipal, del cual Merino fue profesor en Lima. Luego un tema histórico, el Cristóbal Colón y su hijo hospedados en el convento en Rábida de España, un tema plenamente histórico dentro de esa tendencia de la iconografía de Cristóbal Colón en ese momento. Y el tercer cuadro, las pascanas de indios. Las pascanas, que es justamente el estadio de descanso de los indígenas en el tránsito de geografías distantes, que es un cuadro que va a presentar Merino dentro de ese proyecto cultural, de ese proyecto de integración que formaba parte de esta delegación peruana en exponer este tipo de obras en esa exposición industrial, pero que lamentablemente la pascana se ha perdido, no se ha conservado, no sabemos el paradero de la imagen. Y el segundo caso es Francisco Lazo. Francisco Lazo va a representar muy bien 2 obras especialmente. Una de ellas es la obra más conocida, El habitante de las cordilleras de Perú, y la otra obra es El retrato de Gonzalo Pizarro. ¿Y qué nos quiere decir estas 2 obras? Interesantes en relación a la temática que nos presenta Francisco Lazo. Es interesante en el sentido que El habitante de las cordilleras ya nos muestra esa imagen del indígena, del indio peruano, especialmente un indio del área surandina, donde nos muestra Lazo como político, que también fue, Francisco Lazo fue un importante político de la corriente liberal de la nación peruana, y es que Lazo, a través de la pintura que nos va a mostrar de los indios, habitantes de la serranía alto peruana,
es que va a integrar al indio como parte del proyecto de la integración cultural, es decir, a través del discurso pictórico, intelectual, político mismo, va a tratar de mostrar al indígena formando estas nuevas repúblicas, formando dentro de esta nueva nación, en tanto sociedad, pero también en tanto industria, ¿no? A través de sus escritos es muy claro que Lazo trata de incorporar al indígena como parte de la ciudad misma, ¿no? Del ciudadano formando parte de ese gran proyecto de nación que se va justamente a prolongar a lo largo del siglo XIX. Porque recordemos, desde la primera década de la República hasta más o menos la década de los años 60, los gobiernos peruanos generalmente son gobiernos caudillistas, es decir, son gobiernos de militares. Hay una inestabilidad en relación a los poderes o gobierno de Estado, hay también inestabilidad económica, y en ese sentido estas inestabilidades políticas, sociales, van a afectar al campo cultural. En ese sentido, las artes no van a proliferar muy bien, en ese sentido no se van a establecer academias artísticas. Tanto Francisco Lazo como Luis Montero van a tener, cuando llegan de Europa, van a traer consigo proyectos de establecimiento o proyectos de fundar una academia artística en Lima, pero que finalmente a través de estas inestabilidades políticas y sociales no se van a realizar, no se van a proyectar, no se van a establecer. Es decir, Francisco Lazo es muy consciente en ese sentido, en ese momento, que el carácter importante de lo cultural regía en ese sentido en la incorporación del indio, formando parte de esa política nacional y cultural en ese sentido, ¿no? Y esto es lo que vemos acá. En el sentido que cómo refleja muy bien la imagen del indígena dentro de un retrato pictórico, pero a la vez nos muestra esta pintura del habitante de las cordilleras, el objeto, el utensilio, la cerámica, que es una cerámica arqueológica, es decir, una cerámica moche, es un esclavo moche. Como tal no se conocía la cultura en ese momento de manera concisa, pero Lazo era consciente que este elemento del antiguo Perú formaba parte de una tradición antigua, formaba parte de su historia y formaba parte justamente de ese proyecto nacional de ver el pasado en relación con el indio, pero también tenerlo consciente que el indio tiene que integrarse en su presente, ¿no? Entonces forma parte de esa tradición prolongada que Lazo nos muestra como reivindicar lo precolombino, pero también reivindicar la herencia hispana en relación al retrato de Gonzalo Pizarro, justamente que forma parte de esa hueste de la etapa colonial, la etapa que va a dar puente a la etapa virreinal. Es decir, por un lado vemos el aspecto indígena y por el otro lado el aspecto español, ¿no? Son dos herencias del cual Francisco Lazo era muy consciente de que debía mostrar en su pintura, una pintura muy totalmente política en ese sentido, ¿no? Entonces el habitante de las cordilleras forma parte de esa tradición, del cual Lazo va a ejercer esa herencia del pasado precolombino en relación con el objeto de cerámica, el esclavo moche, pero también va a tener esa relación íntima con la íntima vinculación con la imagen del indio contemporáneo, ¿no? Es decir, la imagen del indio del pasado en relación con el indio del presente, ¿no? Y Lazo toma como modelo, por ejemplo, esta pintura, lo más probable es que haya tomado como modelo, a una obra de Francisco Zurbarán, Francisco Zurbarán, que es un pintor andaluz del siglo XVII, y que realizó este San Francisco de pie contemplando una calavera, ¿no? Entonces tenemos una íntima relación del modelo de indio de las cordilleras en relación con las formas de la vista frontal de San Francisco contemplando la calavera, ¿no? En relación incluso con el objeto que lleva sobre las manos, justamente en ese diálogo entre la figura y el elemento, ¿no? Y en ese sentido, Lazo va a realizar un proyecto importante de pinturas del indio contemporáneo, pero ese indio va a estar, de cierta manera, idealizado, en el sentido que no son indios modelos autóctonos, sino que son modelos o son lo más posible personajes ligados al contexto o al círculo más cercano de Francisco Lazo.
lo más posible en ese sentido, que son amigos, son personas criollas, son personas eh, limeños o incluso personas de Arequipa ligados al ámbito cultural de Francisco Lazo, que les va a servir como modelo para personificar esas indumentarias de el habitante del Ande central o incluso del Ande de la Sierra Sur de Arequipa, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos una escena interesante en ese sentido, una escena como el Jarabico. El título de Jarabico remonta a esa referencia de los poetas del Imperio Inca, que una vez más esa relación íntima de revitalizar la imagen del indio dentro de ese proyecto interesante de Francisco Lazo, lo va a formar a partir de este tipo de modelados pictóricos, que en realidad esta obra conservada en el Museo de Pueblo Libre es un boceto de una obra más ambiciosa de Francisco Lazo, ¿no? Entonces son obras de Francisco Lazo donde va a reivindicar esa figura del indio dentro del proyecto nacional en ese sentido y que finalmente no va a tener mucha prestancia, no va a establecer incluso seguidores, no va a establecer íntimos contemporáneos pintores a Francisco Lazo que van a seguir realizando estas obras. Es decir, Francisco Lazo hace en ese momento algo novedoso en el sentido de integrar esta política cultural de la imagen del indio a través de la pintura. Es una pintura muy política, una pintura discursiva en relación al integrar estos elementos del indio peruano, pero que finalmente no van a desembocar en una tradición de formar este tipo de iconografía dentro de los proyectos culturales de la identidad republicana, ¿no? Entonces Lazo hace esta muestra de esta reunión, este jarabico, de estos poetas andinos, en relación con ese paisaje andino también de esos auquénidos, y cómo a través de ese paisaje nos muestra la geografía del Ande peruano, las cordilleras nevadas, si se fijan muy bien, vemos que a través de esos planos sucesivos nos muestra esas cordilleras nevadas frente a ese cielo nuboso, ¿no? Muy interesante. Entonces vemos que esta obra interesante dentro de ese proyecto va a servir como elemento trascendental en la obra de Francisco Lazo, y que incluso también estamos hablando de una relación directa de Lazo con la fotografía, ya que Lazo utiliza para esta composición un grupo de fotografías. Una vez más, son fotografías hechos a partir de modelos vivos, es decir, lo más probable es que son fotografías tomadas en Arequipa, del cual Lazo, justamente su familia, procedía, y que estos modelos no son indígenas como tal, es decir, son personas ligados, más probable que son del círculo cultural, son amigos de Francisco Lazo, del cual le sirvió como modelos para tipificar o servir estos elementos de vestuario para servir justamente esos elementos de figuras que finalmente los va a pasar a la pintura, ¿no? Es decir, a través de estas fotografías, como podemos ver, como estos personajes visten estos trajes que están ligados íntimamente al indio de la zona surandina, especialmente de Arequipa, y cómo van modelando a través de la fotografía estos personajes a través de estos tablones sujetados por estas estructuras metálicas, que le va a servir a Lazo que finalmente en el modelo final de esta obra ambiciosa en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con esto? Un poco de reflexión en ese sentido de lo que quería ver más o menos en esta charla, en este curso. Es el tema de la visión, es el tema de la proyección de la imagen del indígena, en el sentido como ese tránsito del virreinato, ese afán de catalogación de la ilustración científica, cómo te reflejaba el indio peruano, un indio generalizado generalmente, va a ir dando paso a formas de plasmar visiones localistas, especialmente cuando vemos, por ejemplo, en las visiones de estas figuras plasmadas de Pancho Fierro, hasta pasar a nuevas visiones o nuevas miradas de, por ejemplo, los artistas viajeros como Urgendas o Marcoy, que si bien es cierto tienen miradas despectivas en algunos casos o idealizadas en ese sentido también del indio peruano, a través de sus grabados o pinturas, y que luego va a dar paso a esta representación de estos tres pintores importantes dentro de la academia artística local, que va a ser Ignacio Merino, Luis Montero, finalmente Francisco Lazo, ¿no?
siempre mirando de una manera, con un filtro, una visión un tanto romantizada, pero también una visión académica de reflejar la imagen del indio, en el caso de Merino, pero también en el caso de Luis Montero. Pero lo que hace Lazo, en ese sentido, de integrar la imagen del indio dentro del panorama del proyecto cultural, del proyecto republicano, de su integración a la sociedad, un tanto política, social y cultural, Lazo va justamente a crear ese quiebre en relación a mostrarnos al indio reivindicativo, un indio que está íntimamente relacionado con su pasado precolombino, pero también ese pasado precolombino está muy presente en el presente, muy presente en su periodo de vida de Lazo. Y en ese sentido, Lazo lo que va a hacer es algo novedoso, va a ser algo, una pintura novedosa en cuanto a iconografía, en cuanto a proyecto discursivo local, cultural, y que esto no va a tener finalmente tradición dentro de la pintura republicana del siglo XIX. Es decir, muere Lazo, otro pintor no va a realizar este tipo de obras donde muestra la reivindicación del indígena, del indio peruano, sino hasta el siglo XX, cuando va a surgir este círculo importante, un círculo vinculado o dirigido alrededor de la figura de José Sabogal, y José Sabogal, a través de la Academia de Bellas Artes, fundada ya y en funcionamiento desde 1919, va justamente a crear este círculo importante de pintores alrededor de la figura de Sabogal, y en ese sentido va a tener un segundo momento de reivindicación de la figura del indio y de lo que conocemos como proyecto cultural del indigenismo pictórico en relación a la Academia de Bellas Artes en ese momento, ¿no? Un proyecto cultural, pero a la vez político, porque estamos hablando de nuevas formas de pensar el Perú, especialmente la política o grupos, nuevos discursos reivindicativos de la imagen del indio, va a estar íntimamente ligado a los proyectos de José Sabogal. Caso concreto, José Carlos Mariátegui, o por el caso de el APRA con Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Entonces son formas que van a ser reivindicativas a nivel cultural, a nivel pictórico, con José Sabogal, pero que tiene antecedentes inmediatos en lo que había hecho en el siglo XIX Francisco Lazo, con este proyecto de la reivindicación de la imagen del indio a nivel de la pintura. Muy bien, entonces estoy atento a cualquier consulta, duda de esta presentación para darles pase. Muchas gracias, Anthony. Muy interesante la conferencia y la imagen sobre el indio a lo largo de fines de lo que es el virreinato y el siglo XIX. ¿Ya? Aquí habían colocado en el chat algunas consultas, ¿no? Una Karina Huerta pregunta si dónde se podrían ver los cuadros de castas de virreinato del Perú, es decir, la colección completa, la que está atribuida a Cristóbal Lozano, ¿no? Porque solamente se encuentran los que están en Virreinato de Nueva España. Sí, esa colección son alrededor de 8 o 10 lienzos. Están en Museo Nacional de Antropología en Madrid. Se puede, si uno coloca en el navegador Cristóbal Lozano, pinturas de castas, inmediatamente le va a salir el link de la plataforma virtual de la colección. Y ahí va a encontrar las fichas informativas y los cuadros. Los cuadros no están en muy buena resolución, pero son muy útiles para ver qué cosa habían de esa circulación de imágenes de esos cuadros de castas, que en realidad en Perú es mínimo, ¿no? En relación con Nueva España, por ejemplo, ¿no? Nueva España, del inicio del siglo XVIII hasta finales del XVIII, se hacían muchos de ese tipo de obras, ¿no? Sí, hay más obras conservadas en España. Por acá también me preguntaron sobre una obra. Mencionaste que una obra, creo que La Pascana, se había perdido. Sí, una obra de Merino. En realidad es una de las únicas obras, me parece que la única de Merino que tocó el tema del indígena, el tema del indio peruano. Se ha Exacto. perdido, me parece que esa obra se perdió
de un incendio. No sé si esa obra estaba en el Palacio de Gobierno o en la Municipalidad de Lima, pero se perdió en un incendio. Ahorita no tengo el dato exacto, pero sí se perdió dentro de un incendio, ¿no? Que finalmente no ha sobrevivido el cuadro, ¿no? Correcto, sí, ¿no? Porque, claro, de esa obra, bueno, yo no tenía el dato que estaba perdida, pero gracias por la aclaración, ¿no? Pero igual Sí. si quieren profundizar en ese tema, hay un libro muy interesante de Ignacio Merino, de Ricardo Kusunoki, que está en línea, que forma parte de esta colección de Munilibros, y está en línea, lo pueden colocar Ricardo Kusunoki, Ignacio Merino, PDF, y tiene inmediatamente el enlace, ¿no? Del libro. Y ahí mencionan de ese cuadrito. Ah, muy bien. Sí, porque realmente la representación de la imagen es más conocida, la Pascana, en la cordillera de Lazo, ¿no? Y las Ujú. versiones que Lazo trabaja en base a la fotografía, ¿no? Sobre esta mirada de lo indígena, ¿no? De los atuendos indígenas y de la presencia eh, de una imagen de lo andino, ¿no? Donde aparecen personas que no son étnicamente eh, tan oriundos, podríamos decir, ¿no? Pero que están representando este mundo andino, ¿no? De las serranías. Exacto, es un tema muy interesante en relación al Lazo, y lo que se ha conservado el Lazo en realidad es toda la obra en relación tanto de Pascana, Jaravicus, etcétera, es especialmente porque es formado parte de la colección que dejó en muerte, ¿no? La mayor parte de Uh esa, -huh. ¿no? Que dejó a su esposa, y finalmente su esposa vivió hasta inicio del siglo XX, ¿no? Esto lo señala muy bien Teófilo Castillo, que fue a su casa, conoció a la esposa de Francisco Lazo. Y a partir de esa colección que resguardó la esposa de Lazo, es lo que ha sobrevivido justamente la obra de Lazo, ¿no? Y de la que conocemos, felizmente, ¿no? O si no, se hubiese perdido en el siglo XIX esa colección finalmente, ¿no? Claro, es también importante cómo la viuda, los sobrevivientes de muchos artistas son los que van a conservar, guardar, ¿no? Y finalmente, en muchos casos, legar la obra para que Ujú. ésta pueda permanecer y ser conocida, ¿no? A pesar del renombre que tuvo Lazo, igual, en muchos casos, sin el hecho de haberse cuidado y protegido, no fuera sobrevivir hasta nosotros. Exacto, es uno de los casos interesantes, el caso de Francisco Lazo, ¿no? Que ha sobrevivido, atravesado diversos aspectos de crisis, especialmente la guerra con Chile, ¿no? Muchas de las colecciones de la ciudad de Lima se perdieron dentro de la guerra con Chile, fueron saqueadas, ¿no? Uh Por -huh. ejemplo, la colección de eh, la colección Maceo, por ejemplo, si no mal recuerdo, la colección Maceo, que es una colección importante de cerámica antigua peruana, se perdió en la guerra con Chile, o incluso los mismos objetos del Museo Nacional, ¿no? El Uh cuadro -huh. funerario de Atahualpa fue parte del robo de Uh -huh. las tropas chilenas, ¿no? Entre otras colecciones importantes particulares, ¿no? Uh -huh. Por acá hacen otra consulta. 9 consultas si algún investigador tiene libros sobre las pinturas de Pancho Fierro. Recomiendo Pancho Fierro, lo que ha trabajado Natalia Magluf. Ella Ujú, tiene un libro interesante sobre las láminas de Pancho Fierro. Sus artículos también que están en internet. Pero la Municipalidad de Lima tiene un libro importante que lo escribió Francisco Stagni sobre las láminas de Pancho Fierro y su relación con tema costumbrista, pero también con el tema de pinturas de género, siglo XIX, que es un libro muy grueso, muy grande, que lo editó la Municipalidad de Lima, ¿no? Y ese libro lo pueden consultar, no está en venta ya, si está en venta, lo más común que lo pueden consultar en la biblioteca municipal, ¿no? Que lo tienen ahí para acceso público. sí, igual, Karina consulta un texto que nos puedes recomendar sobre cuadros de castas. En el año 99, 1999, en el Museo de Arte de Lima se hizo una exposición sobre esa serie, sobre las pinturas de castas de Lozano. Es un catálogo, es muy difícil conseguir ese libro para compra,
pero lo tiene la Biblioteca del Mali, el libro de pintura de castas, que es un libro escrito por el curador de ese entonces, Buffardin. Hay un texto de Estensoro y otro texto en relación al tema de conservación y restauración de los lienzos, ¿no? Que está en la Biblioteca del Mali, y es más difícil conseguirlo para compra, ya que es un libro relativamente antiguo, ¿no? Así es que en el Mali está ese libro importante de castas. Correcto, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan para el ponente, el profesor Anthony? Ujú. Justo al final estabas mencionando este paralelo de que la obra de Lasso es una obra, podríamos decir, paradigmática y a la vez también no vamos a encontrar continuadores hasta prácticamente la aparición del indigenismo en el siglo XX. Justo Carol tiene una consulta. A ver, Carol, ¿puedes comentar o preguntar? Hola, hola, ¿se me escuchan, cierto? Sí. Hola, Anthony. Hola, Magali. Buenas noches. Me ha gustado mucho la clase, es la primera vez realmente que me interesó mucho por Honduras, realmente. Bueno, yo estudio historia, estoy viendo temas de esclavitud, entonces quería ver si hay algún pintor quizás para la época colonial, si es que tiene pinturas con respecto al maltratos, ¿no? Dirigidos a o sea, como que reflejen el maltrato, por ejemplo, a, no sé, a afrodescendientes sobre todo. ¿Maltratos, entendí? ¿En tema de maltratos? Sí, ¿podrías decir maltrato a qué? Como abuso, algo así como abuso de Ya. autoridad. Ya. Ay, qué quiero. Como pinturas en general, no hay, pero sí hay tema de riñas, golpeos, bueno, trifulcas entre población afrodescendiente o población indígena dentro de pinturas religiosas. Concretamente, eso he visto en el Museo de Arte de Lima. Hay un cuadro del Corpus Christi, y en las escenas de la zona inferior hay, por ejemplo, riñas, peleas de la población, bueno, reflejo cotidiano de esa sociedad. Golpes, se agarran a golpes, o incluso hay un personaje, un niño afrodescendiente golpeando con un palo a un perro. Pero generalmente siempre estas escenas cotidianas están siempre circunscritas a escenas religiosas, tradicionales. Lo general en temas que te retratan la ciudad, como el tema de los Corpus Christi, o incluso, no sé, con el tema con estas escenas, no sé, Magali, estas pinturas de las vírgenes Cocharcas. de Corcharcas, también hay Parteo. escenificaciones Sí. cotidianas, ¿no? No sé si ahí también podrá haber presencia, pero en Mali hay justamente esas escenas de golpes, escenas de riñas en la población, población más baja dentro del estamento social, se podría decir, ¿no? Que he visto. Porque luego en otras pinturas no he visto. E incluso me parece que en esta vista de la Plaza Mayor, la pintura que está en la Catedral de Lima, una escena que retrata el robo de la Sagrada Forma, creo que hay escenas también no sé si habrán riñas dentro de la plaza, pero también ahí te muestra la vida cotidiana de la población, ¿no? Es un cuadro muy pequeño que está en la Catedral de Lima. Lo Pero que escena autónoma o escena aislada, no he visto. No recuerdo ahorita. para el siglo XIX, fines del XVIII, comienzos del XIX,
en la pintura de los llamados primitivos cusqueños, que son pintores cusqueños, pero prácticamente de fines del virreinato y ya comienzos de la República, lo que sí hay es la representación de un indiecito amarrado, que luego se va a trasladar a lo que son los San Marcos, a los retablitos, a la pintura, podríamos decir, portátil, con algunos elementos que recuerdan al mural, ¿no? Entonces ahí a veces aparece una persona que está amarrada, que luego va a aparecer para fines del 19 siendo golpeada, ¿no? Pero que ya se ve en el arte popular, en el caso de los San Marcos. Pero antes, en la pintura de los metros campesinos cusqueños, aparece pero amarrado, pero no siendo golpeado, pero sí aparece amarrado, ¿no? Y bueno, pero así escenas donde de manera fehaciente se los vea siendo golpeados, a menos que sean imágenes alusivas de repente a la religión, a lo demoníaco, no las recuerdo, ¿no? Netamente en una escena costumbrista o algo. Pues igual no, yo demasiado. Muchas gracias. Un gusto. Aquí Javier pregunta si has comparado los estudios de castas en el Virreinato de Nueva España y el peruano. Bueno, no se estudió mucho el tema de la casta del virreinato peruano. Texto importante de Buffardem. Luego se ha escrito algo, por ejemplo, en el catálogo del Museo de Arte de Lima, el catálogo colonial. Pero en sí no se ha profundizado mucho. En el caso de Nueva España sí se ha profundizado porque prácticamente son varios cuadros en relación al tema de las castas. Y lo que sucede en relación con el tema de las castas de acá de Perú y México, es que en México he visto, por ejemplo, que en muchas de esas mezclas étnicas o raciales, algunos cuadros te muestran, por ejemplo, de Miguel Cabrera. Miguel de Cabrera te retrata las castas dentro de sus oficios artesanales. Es decir, te muestra mezcla español con indígena y ese español está teniendo o formando parte de su ambiente, sus instrumentos y objetos de su oficio. En el caso, por ejemplo, de Cabrera, te muestra el español zapatero, te muestra con sus herramientas, su mueble con los zapatos. O en otros casos te muestra, por ejemplo, el oficio de platero, dentro de esa relación con su esposa y su hijo, dentro de esas mezclas étnicas, ¿no? Perú no sucede no es muy recurrente eso. Eh, Mostrarte de manera muy clara el tema de lo cotidiano, el tema de lo laboral. Pero lo que sí está muy claro en el tema de las castas peruanas es que las vestimentas son típicas, son contemporáneos al pintor. Es decir, Lozano las pinta a partir de modelos, lo más posible modelos vivos, pero también muy concreto el tema de las vestimentas, ¿no? Son trajes de ese momento, son trajes de la década de 1770 que están siendo usadas en ese momento y circulando. En el caso, por ejemplo, de los españoles, los criollos, o en el caso de las indígenas, como había mostrado con los atuendos típico especialmente de la mujer andina de las zonas centro y la zona sur, ¿no? Pero te muestra mucho esa relación de lo cotidiano y la muestra también la relación con los oficios artesanales para México, pero en menor medida en Perú. Pero es un tema que todavía no se ha profundizado, ¿no? Vamos a ver. Sí. Ya, creo que no hay ninguna. Me preguntan aquí el link. Ya. Voy a volver a colocar el link de asistencia, ¿ya? Ya, ya, Rosario. A ver, me parece que ya no hay ninguna otra pregunta. ¿O hay alguna otra pregunta para ir terminando?
A ver. Muy bien, te agradezco mucho, Anthony, a nombre de la comisión organizadora, ¿ya? En la cual también tú estás integrando, por estas dos conferencias magníficas que nos has brindado, ¿no? Ay, dice que no puede entrar. Sí, es el mismo link, ¿ya? Si no, me mandas un correo, si hay alguna dificultad. ¿Ya? Correcto, ¿ya? Entonces, estamos terminando por el día de hoy. La próxima sesión, nos quedan 2 sesiones en adelante. La sesión de la próxima semana, donde veremos el tema de arte popular de los siglos XIX y XX, y la última, que es sobre arte contemporáneo, con la profesora Siriani. Agradecemos a Anthony por estas 2 semanas donde hemos visto el panorama de las artes en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Nos ha dado una mirada bastante enriquecedora sobre lo que es el grabado, la pintura, el dibujo especialmente, que en muchos casos es un poco descuidado, ¿no? A la vez también esta imagen en torno a la representación del indio y las miradas en torno a cómo se lo representa a través de los viajeros y cómo a la vez también es la mirada de los propios pintores y artistas peruanos o radicados acá en el Perú, ¿no? Una mirada bastante diferente si lo comparamos con estos cuadros, como estas obras como las de Compañón y otros autores, ¿no? Que a fines del siglo XIX nos van mostrando cómo son las costumbres y cómo a la vez Pancho Fierro también nos muestra a través de la acuarela los oficios, ¿no? Y cómo todos estos elementos de alguna forma nos ayudan a reconstruir también los tipos que habían también a fines del XIX, a fines del XVIII y comienzos del XIX, ¿no? Muchas gracias, Anthony, ¿ya? Voy a concluir la grabación con esto. Le agradezco a todos los participantes y nos encontramos la próxima semana. La próxima semana sería a las 4. Las 2 clases que faltan son a las 4 de la tarde. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Magali.